por favor a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Amén. Versículo 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis todo esto de la higuera, sino que a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, ¿qué sucederá? Lo recibirá, lo recibiréis. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, bendito Dios, bendito Rey. Una vez más, pues, Señor, como siempre, Señor, lo tenemos por costumbre, orar y pedirte, Señor, que solo de nuestra boca, de nuestros labios, salga tu palabra, Señor. Amén. Que aquella, Señor, que sea tu voluntad, que digamos, que expresemos, que prediquemos, que clamemos, poderoso Señor. Gracias, bendito Dios, bendito Rey, por tu presencia, Señor. Escrito está, como lo dice en Mateo 18, Señor, que donde hay dos o más y nos reunimos aquí congregacionalmente, Señor, entendiendo y comprendiendo que tú eres el Rey de la gloria, poderoso Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas, Señor, que a ti damos honra, gloria, alabanza, adoración, exaltación por los siglos de los siglos. Señor, te pedimos que esta palabra quede clavada, encallada en las mentes, en los corazones, que llegue aún hasta el tuétano de nuestros huesos, poderoso Señor, para que haya un cambio, una transformación, porque tu palabra, eso es lo que tiene que causar ese efecto en nuestras vidas, un cambio genuino y real. Gracias te damos, poderoso Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 21, versículo 21 y 22, vuelvo y lo leo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando la fe y la oración se combinan, cuando la fe y la oración se juntan, se pegan, se adhieren, se vuelven una sola mezcla, pasa algo sorprendente, algo sobrenatural, que es el Dabar de Dios. Esta predicación tiene como título: el potencial que hay en ti. Dios, cuando te hizo, cuando te creó, no te creó con limitantes, ni mucho menos con faltantes. Dios colocó en ti un potencial que día a día debemos de descubrir, desarrollar, llevar a cabo, explotar ese potencial, que es lo que nos va a llevar a lo sobrenatural de Dios. Y lo que vamos a ver, ¿qué es potencial? Es algo de lo que se es capaz de hacer, así de sencillo, algo de lo que somos capaces de hacer. Y a la luz de la palabra, así como la palabra tiene poder para edificar o para destruir, para bendecir o para maldecir, también el potencial que hay en nosotros es un potencial sin límites, que muchas veces puede ser usado para bien, pero lastimosamente muchas veces es usado para mal. Por eso es necesario descubrir el potencial que hay en nosotros, el potencial que hay en nuestras vidas, el potencial que desde antes de la creación del mundo Dios colocó en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese potencial ilimitado, ¿dado por quién? Dado por Dios, para que podamos realizar toda tarea que Él nos ponga,
para poder ejercer todo aquello que es la disposición del corazón de Dios para que desarrollemos aquí en nuestras vidas. Somos creados por Dios a la imagen de Dios, con funciones similares a las de Dios. ¿Sí? No estoy equivocado. Con funciones similares a las de Dios. Si tienes alguna duda sobre eso, escribe allí. Génesis capítulo 1, comenzando apenas el Génesis, inicio, comienzo. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dijo Dios? Y se lo dijo al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre. ¿A la imagen de quién? No dijo, a la imagen de los ángeles, a la imagen de lo que nos imaginemos, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y mire lo que dice aquí: conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunto: si Dios da esta orden, si suelta esta bendición, y si no hubiera colocado un potencial en Adán, si no hubiera colocado un potencial en nuestras vidas, ¿podríamos nosotros, en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, enseñorearnos de todo el planeta? No lo hubiéramos logrado. Dios colocó ese potencial en nuestras vidas, para que lo desarrollemos, para que lo llevemos a cabo, porque si no, no podríamos extender el reino de los cielos. Nos quedaría difícil hacer todo lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Por más de que la palabra tiene vida, si no tuviésemos ese potencial, hace rato nosotros mismos hubiéramos enterrado el plan de Dios. Pero por eso Dios colocó ese potencial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados, y en ese diseño que Dios hizo, colocó varios elementos. Uno de ellos fue la fe. Porque podremos decir que tenemos un potencial en nuestras vidas, pero si no desarrollamos esa fe, es un potencial como obras muertas. Es un potencial que, si esa fe no la llevamos hacia ese nivel que Dios quiere, como lo dijo aquí en Mateo 21, que habló, se refirió a la higuera. Pasó por la higuera Jesús y tenía hambre y no encontró fruto en ella. Y sí, lo dice la palabra. ¿Qué hizo Jesús? ¿La bendijo? La maldijo. ¿Por qué? No lleva fruto. Y vuelvo y te reitero, no estaba esto dentro del tema, pero hablando de la higuera, muchas veces la higuera también representa el pueblo de Israel. Te pregunto en esta hora de la mañana, ¿tú eres parte del cuerpo de Israel, de ese pueblo? Amén. Lo somos. La higuera representa el pueblo de Israel, que tú y yo hacemos parte de ese pueblo. Pero también una higuera que no lleve fruto se seca. Una higuera que se secó, que no tenía fruto. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de dar fruto, pero no quería dar ese fruto. Muchas veces nosotros podemos ser esa higuera, que tenemos ese potencial, que tenemos todas las características para poder dar fruto. Y como lo dice en Juan 15, 16, un fruto en mucha abundancia. Por eso tenemos que salir de un conformismo. Que si queremos ser higuera, seamos una higuera que demos fruto, no una higuera que se seque.
por falta de fruto. Por eso aquí Jesús le dice a sus discípulos: no solo haréis esto de la higuera, sino que esa fe nos lleva a desarrollar ese potencial que con el poder de la palabra, en un decreto, en una oración, podemos cambiar situaciones, circunstancias. Es aprender a desarrollar ese potencial que hay en nuestras vidas. Que nos llegue una noticia, sucede eso, y que lo primero no venga sobre nuestras vidas una quejabanza, sino una alabanza. Y te puedo dar un ejemplo. Ayer no pude ir a trabajar, estuve un poco enfermito, pero era algo sencillo. Pero por la tarde me recosté un momento, me estaba quedando dormido tan rico, cuando entró una llamada, y era mi hermano. Me dijo: no, es que te quería comentar que mi mamá ya se puso un poco indispuesta, la llamó donde el médico, le encontraron el azúcar el doble de alto. El médico dijo: cuidado, porque en cualquier momento le puede dar un coma diabético. Apenas dijo eso, y yo reprendo esas palabras y declaro sanidad y sanación sobre su vida. Y es ese potencial que hay en nosotros, el poder declarar una palabra, soltar un decreto con la tranquilidad. Jesús no quedó con duda. Jesús no le dijo a la higuera que no iba a volver a dar fruto. Cuando la maldijo, tranquilo, porque sabía lo que iba a suceder con ella. Por eso, al otro día, o a los 2 días, cuando volvieron a pasar con los discípulos, se asombraron. ¿Por qué? Porque aún ellos, caminando con él, no conocían el potencial que había en Jesús. Jesús dijo: normal, yo solté la palabra, tenía que ocurrir. Y ese es el potencial que Dios espera en cada uno de nosotros. Que hagamos que las cosas sucedan. Traer lo sobrenatural de Dios, como lo decía el miércoles, que no es lo sobrenatural, es lo natural de Dios. Porque es natural de Dios hacer lo que hace. Nosotros lo vemos como sobrenatural, pero eso es lo que tenemos que empezar a que se viva en nuestras vidas, lo natural de Dios. Que sea natural, que oremos por una persona, no importa el dictamen médico, no importa cuántos días le hayan dado de vida, que ese decreto que soltemos traiga una transformación, un cambio, y esa vida sea sanada y esa vida sea restaurada. Por eso tenemos la habilidad, y Dios nos creó con esa habilidad de crear, de desarrollar, de pensar, de planear y aún de ejecutar todo aquello, todas las cosas que pensemos, todas las cosas que vengan a nuestras mentes. Vamos un momentico a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 6 dice: y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de la obra que han comenzado. ¿Por qué? Porque tenían pensado hacer una obra. ¿Quién les dio esa capacidad de hacer esa obra? Dios. ¿Y la estaban haciendo para bien o para mal? Para mal. Tenían la capacidad de crear, de pensar, de planear, aún de ejecutar, pero todo lo habían enfocado para mal. Había en ellos un potencial. En nuestras vidas hay un potencial. Y ese potencial, ¿cómo es en nuestras vidas? Es una pequeña semilla que Dios ha colocado en nuestro interior.
La semilla tiene vida, pero una semilla cuando está dentro de la fruta, está revista o protegida ¿de qué? De una cáscara. Si esa cáscara no se rompe, esa semilla no sale. Si esa semilla no sale, nunca va a llegar a ser un árbol. Y si nunca llega a ser un árbol, mucho menos podrá llegar a ser un fruto. Así es en nuestras vidas. Para poder desarrollar ese grado de fe que Dios espera en cada uno de nosotros, tenemos que romper toda cáscara que nos quiera frenar, que nos quiera detener, para poder caer en tierra y dar fruto, y un fruto en abundancia. Para poder desarrollar la fe, para poder crecer, lo primero que tenemos que es extendernos, ensancharnos, tanto en nuestra vida espiritual y todo lo que queremos hacer. Si tú tienes un negocio y tienes proyectado por fe ser un negocio grande, ¿qué tienes que hacer? Empezar a ensancharte. Así es sencillo. Si quieres ser grande, tienes que ensancharte. No puedes decir estoy siendo grande y estando en el mismo sitio. Tienes que empezar a ensancharte. Y esto nos habla espiritualmente que tiene que haber un ensanchamiento en nuestras vidas, en la oración, en la comunión con el Señor, en la intimidad con Él. Jueces, no lo busquen, yo se lo leo. O no, sí búsquenlo, porque de aquí sí nos vamos a detener un poco. Jueces, capítulo 6. Vamos allí, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 2. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Amén. Dice así: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hace casi exactamente, comenzando enero, se predicó sobre, la prédica se llamaba, o se llama, porque todavía está vigente, ¿cuál es tu cueva? Aquí los israelitas están siendo acosados por los madianitas. Israel era un pueblo en este momento que ha sido sacado de su tierra. Para que lo entiendas, te doy un ejemplo. Esta es la parte plana, como el valle. Y aquí habían lomas. Israel le tocó en esas lomas empezar a construir cuevas para vivir allí. Bajaban a lo plano solo a sembrar el trigo, su alimento. Cuando venía el tiempo de la siega, cuando venía el tiempo de la cosecha, y llévalo, lo que te estoy diciendo, al plano espiritual. Cuando venía el tiempo de la cosecha, todo Israel, los hombres, bajaban a recoger esa cosecha que era el alimento. Venían los madianitas y se les llevaba la cosecha. ¿Por qué? Porque no había nadie con una determinación de decir vamos a defender lo nuestro. Se estaban acostumbrando, como cuando salieron de Egipto, a vivir en cuevas. Una cueva nos habla de un lugar oscuro, lleno de tinieblas, de un lugar pantanoso, en donde pisas y te empiezas a hundir, donde no tienes luz, donde no tienes una vida, la cual Cristo nos dio una vida y vida en abundancia. Pero vamos a leerlo desde el 11 al 24. ¿Pero cuál jueces? Jueces, sí. Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 24, te lo voy a leer porque aquí hay mucha riqueza.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Ebiesita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, el ángel está dando una palabra: varón esforzado y valiente. Yo me imagino que lo primero que hizo Gedeón fue mirar a todo lado. ¿Dónde está ese que lo quiero conocer? Y dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Lo primero que siempre tenemos es que le echamos la culpa a Dios. Si estoy pasando esta condición, es porque Dios me quiere castigar. Si estoy pasando por esta circunstancia, es que Dios algo me quiere tratar. Dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: mire, ya no es el ángel de Dios. Lo que explicaba el miércoles, una cosa es cuando el ángel de Dios nos está trayendo una bendición, nos está preparando, como cuando se le apareció el ángel de Dios a María, pero inmediatamente se fue. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo, el kairos de Dios, el actuar de Dios, lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Aquí vino lo sobrenatural de Dios sobre la vida de Gedeón, y dice: y mirándole a Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Un hombre tan cobarde. Pero Dios le estaba diciendo: ve con esta tu fuerza. La fuerza, el potencial que Dios había puesto en él y que ha puesto en ti desde antes que naciésemos. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hoy, si estás aquí, ¿quién te ha enviado aquí? El Señor. ¿Quién te ha enviado a vivir una vida diferente? Dios. 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor, en la casa de mi padre. Lastimosamente, mucha gente, antes que ver el potencial, ve los faltantes, ve el limitante. Como decíamos también el miércoles, se hace o se cree la víctima. ¿Yo con qué? Si soy el menor. Y muchas veces ese menor es el que tiene el potencial que Dios ha dado. Amén. David, cuando Samuel fue a ungirlo, ni siquiera su papá lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque estaba por allá cuidando ovejas. Josué también, por los sueños que tenía, sus hermanos y aún sus padres, que lo vimos hace poquito, no creían en él. Muchos de pronto no creen en ti, y de pronto muchos no creerán en mí. Pero en lo que sí estoy seguro, que el potencial que Dios ha puesto en mi vida y el potencial que Dios ha puesto en tu vida nos va a llevar a hacer grandes hazañas, grandes maravillas. Amén. Donde muchos, como dice la palabra en el Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y lo que pasará con tu vida y con mi vida, entonces dirán las naciones: grandes cosas está haciendo Jehová de los ejércitos contigo y conmigo. Amén. Tenlo muy presente. 16. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Y Dios te dice: ciertamente Dios está contigo. Amén. Y derrotarás a los madianitas. ¿Cómo? A un solo. Como a un solo hombre. Mire la palabra que está diciendo. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Amén. El ejército de Madián era un ejército que la palabra lo registra
de más de 132,000 hombres. Dios toma a Gedeón y empieza dándole un ejército de 32,000 hombres. 32 contra 134, hay desventaja. Y Dios le dice a Gedeón: he puesto mucho potencial en ti, y creo que si ganas puedes decir, no, es que era el potencial. Y empezó a restarle. De los 32,000 que le dio, empezó a quitarle, empezó a reducirlo. Aún me gusta mucho esa parte donde dice que aquellos que se inclinaron a beber del agua no eran aptos para la guerra. Solo aquellos que lamieron el agua. ¿Por qué? Porque estaban mirando su contorno, que están pendientes. En otras palabras, eran la representación de aquellas vírgenes sensatas, aquellos hombres que en su corazón esas lámparas estaban ardiendo, porque estaban llenas de aceite. Y Dios le dijo: listo, con estos 300 es exactamente lo que necesito de ti para que vayas y derrotes a los madianitas y traigas libertad sobre el pueblo de Israel. Sigamos. 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Qué más señal que Isaías 61? Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Y quién te ha ungido? Jehová. Y Cristo ya pagó por ti. ¿Qué más señal necesitamos? Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efra de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Gedeón no lo hizo como él quiso, lo preparó, pero fue como el ángel le dijo. Otra vez aparece el ángel y le da instrucciones. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, lo tocó con la punta, la carne y los panes sin levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Paz a ti, y no tenga temor, no morirás. Paz a ti, no morirás. Vuelvo y te reitero: la meta, la visión, el sueño, el proyecto que Dios ha colocado en tu corazón no morirá. No morirá. Por más que el enemigo, el madianita, el jebuseo, el fariseo, el filisteo se quiera levantar en contra tuya, no podrá, porque Jehová está contigo y él te dice: paz sobre ti, shalom sobre ti. 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiesitas. Permanece hasta hoy. Si Dios te ha prometido algo, esa promesa permanece hasta hoy. Amén. Como la palabra que se leyó ahora, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído Dios. Y si Dios nos ha traído hasta aquí, no es para dejarnos aquí, no, es para llevarnos a un nivel superior. Amén. Es para llevarnos a algo más grande, algo más maravilloso. Para profundizar más en eso, Hebreos 11:1 nos dice: ¿qué es la fe?
La fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Poder traer del mundo espiritual, del plano espiritual donde Dios se mueve, al plano natural, los milagros, los prodigios, las señales. Poder hacer lo que la fe quiere que hagamos y desarrollemos. Mira, por medio de la fe podemos actuar en lo sobrenatural de Dios. Sin fe es casi que imposible que podamos movernos y actuar en lo sobrenatural de Dios. Pero ten en cuenta eso: la fe y la obediencia son los que te llevan por el camino del poder. Si quieres desarrollar ese potencial que Dios ha colocado, que Dios ha puesto sobre tu vida, la fe y la obediencia construyen ese camino del poder. Y no del poder como muchos piensan, el poder para subyugar a la gente, el poder para gobernar, el poder para estar por encima de muchos. No, el poder de Dios que hay en nosotros, que en otras palabras, ese potencial que Dios ha colocado en nuestras vidas. Por eso, en la fe y la obediencia que caminemos, veremos lo sobrenatural de Dios. Mire, Éxodo, escríbanlo nomás, Éxodo 14, capítulo 15 y 16. Y que lo vemos, inclusive anoche pusimos también esa alabanza, donde el ejército egipcio está persiguiendo al pueblo de Israel. Llegan a una parte, Moisés y el pueblo de Israel, donde solo se encuentran con el Mar Rojo. La mayoría empieza a quejarse: Moisés, si nos sacaste de allá para traernos aquí, mejor nos hubieras dejado allá. Ninguno sacaba ese potencial que había en cada persona, porque todavía tenía la mentalidad de esclavo de 420 años de estar en esa esclavitud en el pueblo egipcio. Pero Moisés, hombre de fe y también de obediencia, lo primero que hace, busca la presencia de Dios. ¿Y Dios qué le dice? Espérate, mira a ver qué en la Biblia, a ver qué te hago. No, Dios le dice: levanta la vara. Y él, con obediencia, levanta la vara e inmediatamente ocurre lo sobrenatural de Dios. Amén. No fue lo sobrenatural de Abraham, fue natural de Abraham que obedeciera, que hiciera conforme Dios le decía. Él levantó la vara e inmediatamente el mar se abrió. Y aún esto, hay algo que vi hace muchos años y he querido estudiar sobre eso, que él decía, sino que eso tiene que verse muy cuidadosamente. Este hombre decía, y que está en Éxodo 15, donde está también aquella canción que cantaron después que pasaron, que dice que el mar no se abrió, no se partió en dos, sino que fue tan sobrenatural que se abrió, se dividió en 12 partes. En 12 partes. Por eso, después te lo confirmaré, pero dice, la palabra lo registra, que se abrió en 12 partes para que cada tribu pasara por una de esas brechas. Vemos lo sobrenatural de Dios cuando hay disposición, cuando hay obediencia y fe. Si vas al lago Calima y Dios te dice: levanta una piedra y estas aguas se abrirán, te vas a decir: no, eso es el enemigo que me está poniendo esto, a ver qué tal es mi fe, esto no será de Dios.
No. Dios hoy prácticamente te está retando y me está retando a explotar ese potencial que ha puesto en nuestras vidas, a poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Y muchas veces, lo que decía inclusive ya que estaba organizando esto, la pastora me decía por la noche, mi amor, esta mañana en el tiempo de oración sentía que muchas veces lo que pasa en nuestras vidas, en la vida de toda la humanidad, que muchas veces no desarrollamos, ya no me dijo potencial, pero sí me dijo casi que lo mismo, no desarrollamos muchas veces el carácter o eso que nos lleve a conquistar lo que queremos conquistar, es porque viene sobre nuestras vidas como decepciones. ¿Cómo así? Digo, sí, porque muchas veces nos vamos levantando en la vida con la desilusión o el engaño de que no fuimos la madre que queríamos ser, no fuimos el profesional que queríamos ser, no fuimos el esposo que queríamos ser, no tuvimos el padre que queríamos tener. Y te lo explico clarito. Sé que no me respondan, pero más de uno algún día pensó, ay, dijo que yo hubiera sido el hijo de Atila Lula. Más de uno sé que lo ha pensado. Sé que también más de uno ha pensado, ay, rico que Dios me hubiera hecho nacer en Estados Unidos para no tener que aprender el inglés. Cosas similares. Cosas que hemos querido que ojalá nuestra vida hubiera sido de esta forma. Y eso, lo que trae a nuestras vidas es frustración. Y cuando viene frustración sobre nuestras vidas, son ladrillos que vamos colocando, que vamos levantando un Jericó, una muralla de Jericó, para que ese potencial no se desarrolle. Pero gracias a Dios, como lo dice en su palabra, que su palabra es, y acá la redundancia, como martillo que rompe, que desmenuza, que desbarata todo aquel argumento que el enemigo quiera levantar sobre nuestras vidas. La mayor manera de saber si tienes fe, ¿quieres saber si tienes fe? ¿Y qué clase de fe? Dale una medida a tu fe. La mejor manera de saber si tenemos fe y cuán grande es esa fe es muy sencillo. Es cuando le obedecemos a Dios. El obedecerle a Dios es el mejor termómetro que podemos tener para saber la clase de fe que tenemos en nuestras vidas. La fe es un poderoso recurso que Dios ha entregado, ha dado, ha provisionado a su pueblo, pero solo actúa a través de la obediencia. La obediencia es vital, es fundamental. La fe y la obediencia producen las obras de Dios. ¿Queremos ver obras de Dios ejecutadas en nuestras vidas? Las veremos a través de la fe y la obediencia. Escribe ahí, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso. ¿Cuándo? En su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En el corazón de quiénes? Si Dios lo hizo todo hermoso y ha puesto eternidad en los corazones, es en tu corazón y en mi corazón. No ha sido por un momento. Colocó eternidad en nuestros corazones, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta la mitad, hasta el fin. Hasta el fin. ¿Qué nos quiso decir Dios con esto? Dios, lo que te está diciendo y lo que te está diciendo en esta hora de la mañana, es que por más de que lleguemos a donde lleguemos, que alcancemos lo que alcancemos, no importa el potencial que desarrollemos en nuestras vidas, nunca podremos estar satisfechos con lo que hemos logrado. ¿Por qué? Porque Dios siempre demanda más. Caleb
ya con 80 años, había conquistado mucho y tenía tierras a través de la promesa que Dios le había hecho y que le había cumplido, tierras, porque le dijo, todo lo que camines, se lo dijo a la edad de 40 años, todo lo que camines, todo lo que la planta de tus pies pise, será posesión tuya y de tus hijos, por heredad. Te imaginas la cantidad de un hombre que no quedaba quieto, la cantidad de tierras que tenía, y con 80 años, ¿qué le dijo al Señor? No, Señor, permíteme, me pensiono ya, dame un centro recreacional para descansar. No, con 80 años, teniéndolo todo, está diciendo, dame otro monte para conquistar. Y si era otro monte para conquistar, está demostrando que era un hombre de qué, un hombre de guerra. Sabía que no era, se está diciendo conquistar porque sabía que tenía enemigos, que tenía pruebas, que iba a tener dificultades, adversidades, pero no le importaba nada de eso porque él sabía el potencial que había en él. Y algo de esto hablábamos en el estudio bíblico. A Egipto llegaron 70 cuando José mandó a traer a su familia. Después salen de Egipto como pueblo de Israel casi 2,5 millones de personas. Pero ese pueblo que salió de Egipto de la esclavitud y pasaron 40 años en el desierto, solo de ellos entraron solo Josué y Caleb y toda la nueva generación. Toda la nueva generación. Pero aquí lo que te quiero decir es, Josué se acostumbró a lo de Dios. Él dijo, bueno, Dios ya me bendijo. Y Josué se quedó quieto con la bendición. Entró a la tierra prometida y se quedó allí. Mientras que Caleb sabía que Dios lo que quería era que cumpliera el propósito que había colocado en él. Por eso 80 años y pidiendo más. Que se asemeja mucho la vida de Daniel. Entre 85 y 90 años, Daniel, capítulo 10, haciendo ayunos, peleando contra el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. En otras palabras, peleando y guerreando contra el mismo Satanás, con 80 años. Y no era por nada personal de él, sino era porque sintió dolor y pesar cuando se dio cuenta que ya Ciro había levantado la cautividad, porque se han cumplido los 70 años que Dios le había dicho al pueblo que iba a estar cautivo, y muchos, sus mentes fueron cauterizadas y no querían salir de Babilonia. Estamos ya en la clase de vida que tenemos, nos queremos quedar aquí. Y vio que muchas, y oyó que muchos iban a reconstruir Jerusalén y otros se quedaron. Ese es el potencial que Dios quiere que desarrollemos en nuestras vidas. Por eso, como lo dice aquí, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. En tu tiempo, en tu tiempo, Dios va a poner todo lo hermoso y lo maravilloso que Él te ha prometido. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, todo es perfecto. Cuando quieres hacer las cosas en tu kairos, en tu tiempo, podrás hacer muchas cosas, pero no será todo hermoso, y mucho menos perfecto. Pero cuando es el tiempo de Dios, en el mover de Dios, en el fluir de Dios y en el direccionamiento de Dios, todo te va a ser perfecto. Escribe Marcos 9:23. Algo muy sencillo. Jesús le dice a sus discípulos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto no quiere decir que al que cree todo es posible. Bueno, yo creo, voy y suelto una oración e inmediatamente tenga que cumplirse
lo que yo digo. Amén, muchas veces. Conocemos el poder de la oración. Muchas veces hemos orado y la respuesta de Dios ha venido casi que inmediata. Otras veces se demora un poco, pero ¿para qué? Para que desarrollemos nuestra fe. Si todo lo que pidiéramos en oración nos llegara inmediatamente, ¿en qué momento desarrollaríamos nuestra fe? ¿En qué momento activaríamos nuestra fe? Seríamos como Josué, nos acostumbraríamos a la bendición, que tan solo es orar y ya, hecho es, y no llegaríamos a ese nivel de fe que Dios quiere. Mira lo que dice aquí. La creación necesita desesperadamente gente creyente que haga que los milagros sucedan. La creación espera, está pendiente, como dice la palabra, de la manifestación de los hijos de Dios. Que ese potencial que hay en nosotros empiece a cambiar circunstancias y situaciones. Muchas veces nos podemos quejar de cómo se está viendo el mover del lesbianismo, del homosexualismo, del sicariato, de tanta maldad. Pero ¿qué está esperando la creación? Tu manifestación y mi manifestación. Y para que haya una manifestación que realmente traiga un cambio, una transformación, tenemos que sacar ese potencial que hay en nosotros. El potencial en la oración, el potencial en profundizar en las escrituras, desmenuzarlas hasta sacar la revelación de la palabra de Dios. Amén. Para que así mismo podamos llevar e impactar el mundo. Tenemos que decir, basta ya de que el mundo nos impacte. Es hora de ir e impactar el mundo. ¿Por qué? Como lo hemos venido predicando, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Somos los reyes y sacerdotes. Somos la niña de sus ojos. Nos ha constituido en sus sacerdotes, en ese pueblo adquirido. ¿Cómo no vamos a poder desarrollar ese potencial en nuestras vidas? Miren, tú posees la habilidad de desarrollar, crear, producir y diseñar cualquier cosa que concibas en tu mente. Aquellos hombres, cuando era una sola lengua, concibieron el hacer una torre, la torre de Babel. Babel significa confusión. Una torre que llegara tan alto para ellos llegar a la presencia de Dios. No era porque eran unos buscadores tremendos de la presencia de Dios. No era que, no, es que necesitamos, estamos tan entregados al Señor que entre más rápido llegamos a su presencia, mucho mejor. No, era porque en sus corazones, como lo dice aquí, concibían en su mente construir eso, pero lo mismo que le pasó a Satanás cuando era Luzbel, que querían ser igual a Dios, que querían un poder, pero no el poder de Dios en sus vidas, sino el poder humano. Por eso vino sobre ellos tal confusión, vino sobre ellos esa confusión. Y ya casi para terminar, quiero nombrar algunos personajes bíblicos que guiaron, instaron a otros a desarrollar ese potencial que tenían en sus vidas. Moisés con Josué, Elías con Eliseo, Mardoqueo, ¿con quién? Con Esther. Jesús, ¿con quién? Jesús con los apóstoles. Jesús. ¿Y quién más? Jesús con sus discípulos. Y cuando has leído Juan 17 te das cuenta de contigo y conmigo también. Así es. Jesús con Pedro. Bernabé, ¿con quién? Con Pablo.
Priscila y Aquilas, ¿con quién? Los escuché. Priscila y Aquilas con Apolos, y Pablo con Timoteo. Y por último, tú, que has sido puesto por Dios para ayudar a desarrollar el potencial de los que te rodean. Dios también te ha llamado como un personaje bíblico para que ayudes a desarrollar, a sacar el potencial, primero que todo, que hay en ti, y el potencial de los que te rodean. Reflexión. Dios ha puesto en nosotros ese gran potencial para que lo explotemos. ¿Por qué? Porque Él va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta de todo lo que nos ha demandado, lo que nos ha entregado, lo que hemos hecho, pero también lo que hemos dejado de hacer. Todo eso nos va a pedir cuentas. ¿Por qué? Como pastores, como líderes, como discípulos, como padres, tenemos la obligación de desarrollar ese potencial también en nuestros hijos, en los discípulos, en las ovejas y en toda criatura. Estamos llamados a eso, para que ellos también desarrollen ese potencial que Cristo ha puesto sobre toda carne. Y la promesa, alguien que me diga, ¿cuál cree que es la promesa? De acuerdo a la palabra que hemos tenido hoy. Cualquier cosa es la palabra de Dios, no nos vamos a equivocar. La promesa, si uno es obediente, alcanzará todo lo que Él dice. No, pero digo, todas sirven, pero hay una, para mí, es muy central. El señorío. También sirve, pero no es exacta. El señorío sobre todo. Bueno, Es que hay tanto. en esta está encerrado, para mí, está encerrado, no lo hemos leído hoy, pero está encerrado lo que tú has dicho, Aleja, lo que cada uno ha dicho, está encerrado en esta promesa tan grande y maravillosa que nos hizo Jesús. En Juan 14:2, Jesús dijo, Jesús prometió, Jesús declaró, Jesús decretó que las obras que Él hizo y aún mayores podemos hacer nosotros. La pregunta sería, ¿tendremos ese potencial? ¿Dios nos ha dado ese potencial para poder cumplir esta promesa? ¿O Jesús se equivocó? No. Jesús, si hizo una promesa de tan alto calibre, es porque sabe que Él ha puesto ese potencial sobre nuestras vidas, y lo mejor de todo, que tenemos la capacidad de desarrollarlo, explotarlo. Y es a través de la fe. Y es a través de la fe y de la obediencia. La fe y la obediencia te llevarán a ser lo sobrenatural de Dios. Amén. Que podrás resucitar muertos, que podrás sanar a aquellos que están endemoniados, que podrás hacer todo lo que te prometió Jesús a través de su palabra que podríamos hacer. Gloria a Dios. Y para terminar quiero decirte, cualquier labor a la que Dios te ha llamado y me ha llamado, sencillamente tenemos que entender y comprender que Él nos ha provisto, nos ha capacitado para hacerlo. Él no nos va a enviar a hacer una obra. Dios no capacita a aquellos que no es que yo tengo muchos títulos, tengo muchas cosas, no. Él capacita a los llamados. Y si tú y yo hoy estamos aquí, porque somos esos llamados, y Él ya nos está capacitando, nos capacitó, nos entregó todo desde antes de la fundación del mundo, para que con plena libertad, con seguridad,
con fe y con obediencia, desarrollamos ese potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vamos ahí donde estás, inclina tu rostro.